¿Tenemos alguna duda? Muy bien, ya estamos entonces grabando la clase. Entonces, esta primera parte Gracias. no quedó grabada, entonces cuando llegue el vínculo de la grabación lo vamos a compartir en la plataforma también para que ustedes tengan acceso al vínculo y puedan ahí ver algunas partes de la clase que a ustedes les interese. Muy Ok, bien, gracias. ¿alguna otra cosa más? Hola. Es que aquí van a poner. Bien, quisiera entonces, cuando esté en la presentación, que mantengan sus micrófonos apagados. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abra el micrófono y haga la pregunta y me interrumpe. Así aprovechamos de una vez para que no se nos olvide de qué estamos preguntando o tratando. O si ustedes quieren anotarlo y al final de la clase, entonces podemos resolver las inquietudes. Y la cuestión también de mantener apagados los micrófonos es para evitar interrupciones. Pero sí les permito a ustedes que abran el micrófono y puedan hacer las preguntas directamente para poderlas resolver en el momento, ya que algunas veces pues esto se nos puede quedar aparte y olvidarlo. Voy entonces a compartirles la presentación. Si no hay ninguna otra intervención, les comparto la presentación y empezamos esta primera charla del curso. ¿No hay alguien más? ¿No? Muy bien. Voy a compartir entonces la presentación. ¿Pueden verla en la pantalla? Sí se puede ver el contexto cultural. Muy bien. Excelente. Entonces, ya que se puede ver, vamos entonces a desarrollar este primer tema que es conocer el contexto cultural en donde se desarrolló el cristianismo en el mundo grecolatino. Dice aquí, quiere decir de la cultura griega y la cultura romana o latina y el judaísmo. Este es un buen ejemplo de interculturalidad religiosa e interculturalidad social, y esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, ¿a qué se refiere la interculturalidad? Veamos entonces que la interculturalidad dice que es un fenómeno social. Esto se da entonces en un contexto social y es inevitable, es decir, no se puede evitar esta relación intercultural. En esta interculturalidad dice hay la relación de dos o más culturas que se relacionan con diferentes fines. Recuérdense que nuestra sociedad guatemalteca, incluso hay una declaración que dice que nuestro país, Guatemala, es un país plurilingüe y multiétnico y pluricultural, es decir, hay varias culturas, hay varias etnias, hay varias lenguas o idiomas. Entonces, nuestra sociedad se presta mucho para esta interculturalidad. Pero la interculturalidad no significa, dice, la omisión y supresión de una cultura sobre la otra, sino valorar las identidades de cada cultura. Recordemos entonces, por ejemplo, cuando los españoles llegan, ellos imponen la cultura hispánica sobre las culturas indígenas. Y entonces prevalece entonces en nuestro país la cultura española o la hispanidad. La mayoría de nosotros pues eh, ha adoptado esa cultura occidental hispánica y como que a veces hacemos de menos a las culturas o a las etnias maya indígenas. La interculturalidad no es eso. La interculturalidad es la relación, el vínculo que se da dentro de las culturas sin imponer una sobre la otra. Es simplemente un intercambio cultural. No es solo la convivencia, es decir, no es solamente vivir unos con otros, es decir, ahí están ellos, ahí estamos nosotros, o ahí estamos nosotros y ahí están ellos, no, sino es una relación que se da entre las culturas, sin discriminación. La pregunta aquí dice, ¿por qué aprendemos inglés y no un dialecto o una lengua indígena?
¿Por qué creen ustedes que nosotros preferimos aprender el inglés y no otra lengua indígena? Eso a mí me parece a veces como que nosotros valoramos más el idioma inglés que un idioma indígena. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente pues el inglés es un idioma que se habla mundialmente y eso nos puede abrir a nosotros oportunidades para relacionarnos con cualquier persona del extranjero, particularmente con estadounidenses, pero también europeos y todos los demás, que es el idioma que se habla internacionalmente por excelencia. Esto se dio también en el tiempo de los judíos, ya vamos a ver eso. Pero es importante también aprender las lenguas nativas. Por ejemplo, yo soy de la idea de que Jesús como mínimo hablaba tres idiomas. Recordemos que sí es muy evidente y está plasmado en la Biblia, por ejemplo, que el apóstol Pablo hablaba dos idiomas. Él hablaba hebreo y muy probablemente él hablaba también griego. Es decir, él hablaba por lo menos dos idiomas, porque dice que en algún momento él se dirige a un grupo que estaba ahí acosándolo y les habla en hebreo y todos se quedan callados porque se admiran de que él pueda hablar hebreo. Y por eso Pablo dice en uno de sus pasajes, hebreo de hebreos, ¿verdad? Entonces, se ve que él habla pues por lo menos dos idiomas. Yo creo que Jesús hablaba al menos tres idiomas. Jesús hablaba arameo, que era la lengua común que se hablaba dentro de los judíos. Jesús hablaba hebreo, que era la lengua pues más refinada que hablaban los sacerdotes. Es decir, Jesús podía hablar con los sacerdotes en hebreo y con el pueblo hablaba en arameo, pero Jesús posiblemente también hablaba latín o hablaba griego, porque recuérdense que él recibió a unos griegos que lo andaban buscando a él. Dice que los griegos lo buscaban y entonces hablaron con Jesús o posiblemente usaron algún intérprete, pero habían griegos que andaban, querían hablar con Jesús y preguntaban por Jesús y se dirigieron a uno de los discípulos de Jesús, que creo que fue a Felipe, que muy probablemente Felipe hablaba griego. Puede ser que Felipe haya sido el intérprete entre Jesús y estos griegos que lo llegaron a buscar, o muy probablemente Jesús habló en griego con ellos. Y recuérdense también que Jesús habló con Poncio Pilato, que Poncio Pilato lo que hablaba era latín, es decir, no hablaba él, Poncio Pilato hablaba griego, pero en el diálogo que hay en la Biblia entre Jesús y Pilato, pareciera que el idioma en el cual ellos hablaron fue en latín. No fue ni siquiera en hebreo ni en griego, sino fue en latín. Y Jesús habló directamente con Pilatos en su propio idioma. Entonces eso es admirable. Entonces imagínense ustedes Jesús hablando cuatro idiomas, hablando con gentes que hablaban diferentes idiomas. Entonces, ¿por qué no valorar nosotros, qué sé yo, el Ixil, el Cachiquel, el Quiché, el Quechí, ¿verdad? En Cobán yo quedé sorprendido porque muchas personas hablan quechí y hablan español. Y particularmente, bueno, eso fue hace varios años. Últimamente no he viajado más a Cobán, pero la mayoría de las mujeres indígenas no habla español, habla quechí y le hablan a uno en quechí porque ellas creen que uno les comprende y uno habla el quechí porque en Cobán muchos de los cobaneros, además del español, hablan el quechí. Y esto se puede ver mucho ver en el mercado. Entonces ahí casi, digamos, sería obligatorio hablar quechí para poder ir al mercado, especialmente las mujeres. Esto es algo que debemos valorar. En San Cristóbal Alta Verapaz yo conocí a una muchacha de 18 años que hablaba inglés, hablaba español y hablaba pocomchi. Ella hablaba tres idiomas. Y ella llegó a un grupo de estadounidenses y ella le traducía a los gringos, les traducía en inglés lo que hablaban las personas del Pocomchi. Es decir, las personas hablaban en Pocomchi y ella les traducía a ellos al inglés. Y lo que ellos le decían a la gente en inglés, ella se los traducía directamente en Pocomchi.
Y nosotros que hablábamos español no entendíamos ni pocomchí ni inglés de lo que estaban hablando entre ellos. Pero esta muchacha tenía esa facilidad de poder hablar los tres idiomas. Luego ella nos explicó de qué habían hablado entre ellos. Pero fíjense ustedes qué importante es el conocimiento de los idiomas. Eso es nada más parte de un ejemplo de qué es la interculturalidad. La interculturalidad, entonces, es esa relación intercultural, ¿verdad? En donde cada persona asume su propia identidad cultural. Es decir, yo sé que soy, por ejemplo, yo sé que soy ladino, y yo sé que hablo español y sé que fui formado, digamos, con esas costumbres ladinas. Cuando digo ladino, quiere decir no indígena, ¿verdad? Y yo conozco entonces personas de diferentes etnias, me he relacionado con ellos y comprendo en algunas ocasiones su cultura, sus costumbres, ¿verdad? Y que no me parecen a mí que sean pues menos que lo que yo practico. Pero a veces sí hay cosas que uno no, por desconocimiento de la cultura, a veces uno comete errores en las relaciones con estas personas. O uno cree que ellos se han equivocado al relacionarse con uno. Por ejemplo, yo trabajé mucho en el área de San Cristóbal, Alta Verapaz, en donde hablan Pocomchi, y ahí había una señorita que estaba estudiando y ella cuando le hablaba a uno, pues le hablaba en español a uno, utilizaba algunas palabras que para nosotros eran palabras pues vulgares. Y entonces nosotros le decíamos a ella, no se dice así, sino se dice de tal manera. Entonces dice, o sea que yo estoy hablando mal, decía, no, tú estás hablando bien, pero estás hablando de una manera incorrecta para nosotros, decíamos, porque tú estás usando algunas palabras vulgares que nosotros no las decimos. Las decimos únicamente cuando tratamos de insultar a la gente o menospreciar a la gente. Y entonces ella empezó a comprender eso y a tener un poquito de más cuidado en cómo ella hablaba en el español. Ella hablaba más pocomchi, pero cuando hablaba con nosotros, pues tenía ese cuidado y siempre preguntaba, ¿lo dije bien? Decía. Entonces es una cuestión pues de conocimiento, de valorar la cultura de uno y del otro. Hay que valorar entonces cuestiones de la tradición, cuestiones de la cultura, cuestiones de cómo se relacionan ellos con las demás personas o cuestiones de cómo se relacionan ellos con el medio ambiente, que eso es algo importante e interesante de nuestra vida en Guatemala. En la interculturalidad, entonces, dice, se asume el deseo, el anhelo, es decir, uno aprende a valorar la vida y las relaciones de las personas y uno quisiera que eso se pudiera practicar también en la cultura de uno, es decir, uno quisiera adoptar esas costumbres para poder mejorar los estilos de vida que ocurre, digamos, en algunas regiones o en algunas religiones. Pareciera que uno quisiera que las personas aprendan lo que uno hace y no uno aprender lo que ellos hacen y cómo ellos viven. La interculturalidad es ese mutuo aprendizaje. Aprenden ellos y aprendemos nosotros. Así debe ser. Y a eso es interculturalidad. Y en el aspecto religioso, la interculturalidad implica no asumir posiciones fundamentalistas. Debemos recordar qué es el fundamentalismo. El fundamentalismo religioso resulta en algunas ocasiones ser muy bueno, pero en la mayoría de los casos resulta ser muy negativo en cuanto a la apertura al diálogo, especialmente, digamos, en las relaciones con otras creencias u otras religiones. Las posiciones fundamentalistas entonces son tajantes. Las posiciones fundamentalistas se cierran al diálogo. Las posiciones fundamentalistas rechazan cualquier tipo de costumbres que no sean las que ellos creen o suponen que se deben hacer. En el cristianismo fundamentalista se cree mucho en que la Biblia es la que dice así y todo se resume a la Biblia, pero es una interpretación a veces muy literal que no conviene o no es lo más adecuado para poder
abrir un diálogo con otras personas y con otras creencias. Entonces es importante no tener posiciones fundamentalistas, sino más bien una posición de apertura y de conocimiento, porque de eso se trata, de conocer la espiritualidad, de conocer los comportamientos de las personas. Por decir algo, por poner un ejemplo, una persona fundamentalista puede creer que las costumbres indígenas, por ejemplo, son puras brujerías. Que lo que hacen, por ejemplo, los chamanes, nosotros incluso nos enseñaron a decirles brujos, lo que hace el brujo, o lo que hace la bruja. Y no es brujería, es una expresión de su espiritualidad. Entonces uno debe de conocer y comprender qué es lo que ellos están haciendo. En el intercambio, por ejemplo, también con la Iglesia Católica. Uno dice ellos son idólatras porque tienen ahí imágenes, pero a veces y nos cerramos, digamos, en ese pensamiento fundamentalista y entonces decimos no tenemos nada que ver con eso. Y a veces nosotros también descuidamos de que el sobrevalorar algunas cuestiones de nuestra religión evangélica nos convertimos también en idólatras de esas cosas que valoramos. Y entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso les digo, esas posiciones fundamentalistas no son propicias para la interculturalidad. Entonces es importante reconocer en algún momento de que uno puede tener alguna posición fundamentalista. Aquí hay una serie de palabras que pueden confundirse con la interculturalidad. Por ejemplo, se dice que nuestro país es pluricultural o multicultural, pero eso significa la presencia de diferentes culturas. Nosotros diríamos tenemos 23 lenguajes, 23 etnias, y eso es multiculturalidad desde eh, todas las etnias de ascendencia maya, ¿verdad? Los quichés, cachiqueles, utuiles, mames, pocomames, etcétera. Y también allá por Izabal y todo esto, donde estarían los xincas, los eh, el que hablan los negritos, los garífonas, aquí ya son otras lenguas y son otras culturas que no son mayas, pero que son diferentes. Entonces, todo eso es una multiculturalidad. Pero a cambio de eso, interculturalidad no es solo la presencia de esas culturas, sino es la convivencia y el enriquecimiento mutuo que hay entre las culturas. Vean que no es solo que estén ahí presentes, sino que hay una relación y hay un intercambio de patrones culturales. Eso es interculturalidad. Se puede hablar también de pluralidad cultural, por lo que les decía, son plurilingües, multilingües y pluriculturales, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Pues que se acepta que pues vamos a convivir con esas culturas, vamos a convivir con los cachiqueles, con los quichés, con los xincas, con los pocomames, con quien sea, vamos a vivir con los lacandones, con los itzáes, allá en Petén, donde sea, vamos a convivir con ellos, pero hasta ahí no más. Pero la interculturalidad es la aceptación de esa convivencia y además el respeto, ¿verdad? Y que esa participación de estas etnias esté en igual eh, oportunidad de condición que nosotros. Sin embargo, a veces vemos de que en algunos lugares los ladinos tienen más acceso a servicios que los pueblos indígenas. Eh, por decir algo, la energía eléctrica. Las comunidades ladinas tienen más acceso a la electricidad y las comunidades indígenas no. Eso es pluralidad cultural, pero interculturalidad es que todos tengan las mismas oportunidades, que todos puedan ir a la iglesia, que todos puedan ir al colegio, que todos puedan ir a la escuela en igualdad de condiciones. No tener una iglesia para estos, una iglesia para aquellos, una escuela para estos, una escuela para los otros, no, sino promover esa relación, ese intercambio cultural. Eso es interculturalidad. Así es que nuestro país puede ser multilingüe, pluricultural, pero si no se da esa relación, si no se da ese intercambio,
no existe interculturalidad. Y últimamente se ha hablado de diversidad, es una palabra que ha estado en moda, ¿verdad? Que se habla de diversidad. La diversidad entonces es el reconocimiento de que hay diferencias entre los diferentes miembros de las culturas. Es decir, la diversidad lo que marca son las diferencias, ya sea en el aspecto físico, la forma de vestirse, porque estos son negritos, estos son canches, porque estos son chaparritos, porque aquellos son altos, porque estos eh, hablan así, porque aquellos hablan allá. Eso es diversidad, reconocer las diferencias, ¿verdad? Eso es diversidad. Pero interculturalidad no es solo reconocer las diferencias, sino aprovechar en esa relación el enriquecimiento entre una y otra cultura, es decir, saber valorar qué es lo más importante, la riqueza que tiene cada una de estas culturas. Muy bien, eh, hasta aquí esta última diapositiva y vamos a hacer una pausa. La interculturalidad entonces se puede desarrollar en un plano horizontal, es decir, en un momento de la historia, en una época, en cierto periodo de tiempo en donde pues conviven las diferentes culturas. De ahí se da, digamos, de forma horizontal. Pero se puede desarrollar también de forma vertical, es decir, de una generación a otra, es decir, que una generación le transmite los valores culturales de otras religiones, de otras culturas a la siguiente generación. Y esa es una forma también de transmitir ese fenómeno intercultural cuando se transmiten los valores y ese enriquecimiento, ese aprendizaje de las otras culturas, entonces se da también la interculturalidad en un plano horizontal. Vean aquí que dice que no es un sincretismo o no es una mezcla de creencias y prácticas, no es sincretismo, ¿verdad? No es solamente adoptar las costumbres o adoptar las prácticas, ¿verdad? Sino reconocer los valores que esa contiene, es decir, la socialización, lo que eso enriquece la cultura. Se podría decir entonces que la interculturalidad se puede entender más como una simbiosis. La simbiosis es esto que vemos aquí. La simbiosis es cuando hay dos, por ejemplo, aquí estos pececitos que aprovechan a esta planta acuática, ¿verdad? Saben aprovechar esta planta acuática que es venenosa y ellos se esconden en esa planta para que los peces más grandes pues no se los coman. Y además, estas plantas le transmiten a ellos en la piel el veneno que tiene esa planta. Y entonces ellos saben aprovechar el veneno de la planta y la protección que la planta les da y a su vez ellos, cuando se introducen dentro de la planta, ellos llevan y defecan y también les transmiten a las plantas pues el alimento que la planta necesita. Es decir, la planta también se favorece de la presencia del pez, porque el pez le transmite a su vez pues algunas eh, cuestiones como el alimento que la planta necesita. Así es que se benefician ambos. Ese beneficio que ambos tienen es como decir la interculturalidad, esa transmisión de valores, esa transmisión de costumbres, esa transmisión de creencias que se da entre una y otra, es lo que incrementa o favorece a cada una de las culturas. Ambas se enriquecen. Esa sería la idea de interculturalidad. Por eso les pongo aquí como ejemplo la simbiosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Y luego vamos a empezar entonces a ver cómo se formó el cristianismo y el ejemplo de cómo se da la interculturalidad en la formación del cristianismo. Esto es, vamos a empezar, digamos, en los tiempos de Jesús, en donde se forma el cristianismo. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Queda claro qué es la interculturalidad? Yo les voy a compartir a ustedes la presentación, pero se las voy a compartir en el chat, porque en la plataforma no pesa mucho, pesa demasiado y no la recibe. Entonces se los dejo en el chat para que ustedes ahí en el chat puedan revisar la presentación
por si hay algo que a ustedes les pueda servir de la presentación. Oye, si no hay una pregunta, entonces voy a... Es una relación de culturas que saber entre la cultura maya y la cultura quiché. Saber eso, digo yo. Pero no es solo la relación entre digamos, cuando usted dice cultura maya es muy general, pero digamos entre los quichés y cachiqueles, ¿verdad? Regularmente estos se dan a veces en comunidades que viven allí, en donde pues una comunidad habla quiché y otra habla cachiquel. Esos yo lo he visto, por ejemplo, aquí en Chimaltenango, en la parte norte, en donde uno encuentra que hay un restaurante que lo atiende en cachiqueles y un restaurante que lo atiende en quichés. Y entre ellos han aprendido, ¿verdad?, cómo convivir para la competencia de los comensales, es decir, porque mucha gente llega, hay turistas que llegan y entonces ellos, aunque hablan diferentes idiomas, y sirven los mismos platos, ¿verdad? Pero uno ve alguna diferencia donde dice, bueno, esta es la forma en la que sazonan, por ejemplo, ellos y esta es la forma en la que sazonan los otros. Pues si uno sabe diferenciar eso, pues uno dice, yo prefiero mejor aquí en este restaurante y no en este. Pero entonces ellos van aprendiendo de eso y entonces aprenden uno del otro y se dan, como les dicen, recetas de cocina y hacen ese intercambio para poder enriquecer, digamos, eso y hacer una mejor competencia. Pero es, como vuelvo a decir, es el enriquecimiento, no es solo la relación, no es solo que yo platico con este, ya eso es interculturalidad, no, sino que él va a aprender algo que él cree que le puede servir de lo que yo hago y yo voy a aprender también algo de lo que yo creo que él me puede aportar a mí, puede ser de beneficio para mí. Eso es reconocer, ¿verdad? Los valores y las tradiciones y la riqueza que tiene la otra cultura. No es solo la relación, sino hay un intercambio ahí entre ellos. Entonces, eso es más que todo la interculturalidad. Es una relación social que hay entre las culturas Correcto. y Sí, cada uno aprende de cada uno. Eso yo lo tenía para decirlo y usted lo dijo. muy bien. Us- Eso que usted dijo cabalmente eso es. Y fíjense, vamos a hacer un ejemplo de eso también después con nosotros, porque hay una guía donde también hay una experiencia que ustedes van a narrar que se vive en la familia. Pero a veces en nuestras familias nosotros tenemos ciertas costumbres que se han aprendido, que aprendieron nuestros abuelos, que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Y nosotros seguimos todavía con algunas creencias que lo enseñaron nuestros abuelos y lo practicamos en nuestra casa y que no necesariamente es parte de nuestra cultura, digamos, cristiana o ladina, por decir algo. Podría poner un ejemplo. eh, Algunos que creen todavía, por ejemplo, en curar de ojo, ¿verdad? Yo no sé si existe eso en la mentalidad de ustedes, pero todavía en mi familia creían en el ojo, ¿verdad? Lo ojeó el bolo, ¿verdad? Entonces hay que curarlo de tal manera. ¿Y de dónde surgió esa idea del ojo? Porque lo enfermaron de ojo. O sea, los médicos no creemos en eso del ojo, pero la gente sí y sabe cómo curarlo. Pero eso es una costumbre que se da en las comunidades indígenas, no en las comunidades ladinas. Eso lo aprendimos nosotros de ellos y a veces lo practicamos. Y si no lo conocemos, lo llevamos ahí con la señora, la que cura del empacho, la que cura de esto, la que soba, la que hace aquí. Pero es costumbre, es decir, eso se ha aprendido. Y nosotros creemos que eso es beneficioso y lo practicamos y lo seguimos creyendo. Esa, por ejemplo, es ganancia, ¿verdad? No digo que sea lo correcto, pero esa es ganancia. Entonces, yo tuve algunas dificultades en mi familia con eso, ¿verdad? Porque todavía tenían algunas creencias y yo como médico decía, bueno, yo no, de eso sí no sé, ¿verdad? No creo mucho en eso, pero sí aprendí mucho de la medicina de los curanderos, ¿verdad? Yo uso muchos, conozco mucho de plantas, de curaciones con plantas y cosas así, porque aprendí de eso. Es decir, eso lo hemos valorado nosotros como científicos, porque tiene ciencia. Es decir, ahí hay conocimiento, eso es riqueza. Entonces,
mejor que utilizar, qué sé yo, una pastilla de, qué sé yo, de espasmosibalgina, por decirles un nombre, no sé si existe eso todavía, pues mejor le damos un té ¿con qué se quita el dolor de estómago? ¿Qué le dan ustedes a los niños para quitarles el dolor de estómago? ¿No usan agüitas ustedes en sus casas? Yo uso Va, dale un poquito limón para con adelante ahí. bicarbonato. Hay Limón como y un tubo ahí bicarbonato. para adelante. Eso no. Va, Y agarra hay mano unas izquierda. hojitas que le llaman orejas de Ahí va a llegar como conejo, a un que camino otra sirve vez. para... Bueno, pero ¿quién le enseñó eso del limón y el bicarbonato? ¿Mande? Ajá, ahí va a llegar usted ¿Quién, como donde hay un quién le cruce, hay un enseñó, le poco ahí, digo, hay un cruce, lo agarra la del mano izquierda. bicarbonato y el limón? Hay como un Eh, parquecito ahí mi arriba. abuela, Viene de abuelo. En sí. mi casa, mi mamá lo usaba y gracias a Dios también, por Ajá, toda la familia de mi ajá, esposa ahí para también lo arriba. usaba. Nosotros usamos pericón, ¿verdad? Entonces, el pericón es un té natural que lo usaron desde hace años y tiene su ciencia. Entonces, es mejor agüita de pericón y no una pastilla. Y tiene efecto. Entonces, pero eso es aprendizaje, eso es parte de la interculturalidad, ¿ya? Porque tiene riqueza, tiene valor. De eso se trata. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguien quiere opinar o dar algún otro ejemplo de lo que hasta aquí hemos visto? Bien, sigamos entonces. Comparto el resto de la presentación. Aquí nos habíamos quedado. Veamos entonces ahora eh, unos grandes rasgos, cómo era la cultura judía y el judaísmo. Esto nosotros lo conocemos porque está en la Biblia, porque nos lo han enseñado. Y entonces, dice, se le denomina judíos por herencia del reino de Judá, ¿verdad? Es decir, el término judío es porque en la tradición de esta cultura, se cree que el reinado viene de Judá, ¿verdad? Y ellos entonces hacen referencia a su rey que fue prometido a Judá, y entonces de la tribu de Judá. Y entonces por eso se predomina y se les llama judíos, ¿verdad? De esa cuenta viene. En algún momento la palabra judío era usado en términos despectivo, es decir, casi como un insulto, ¿verdad? Y debemos tener cuidado con eso, pero nosotros les denominamos judíos en ese sentido por eso. La cultura judía es una sociedad patriarcal. Quiere decir que aquí quien predomina, quien toma el control, quien toma el liderazgo en las familias son los varones, son los padres, son los abuelos y ellos son los patriarcas. De esa cuenta entonces es una sociedad patriarcal, en donde tiene mucha predominancia el varón, más que todo, pues, incluso sobre las mujeres, tiene mucho más importancia el varón. En la cultura judía se fijan fronteras y se distribuyen territorios de entre las diferentes tribus de Jacob. Es decir, están las 12 tribus, que fueron en realidad 13, las que tomaron el control del territorio, que nosotros conocemos o denominamos como Israel, y que es el territorio pues que se ubica la cultura judía, en donde ellos desarrollan un sistema administrativo como un reinado, una monarquía, y que también fueron conquistados por otras culturas, por otros ejércitos, y fueron llevados al exilio. Recordemos entonces la conquista de Nabucodonosor, la conquista que hizo Ciro y los persas, eh, luego los griegos y finalmente los romanos. Mantuvieron, incluso los egipcios tuvieron control sobre los judíos en algún momento, entonces ellos siempre estuvieron en medio
problema militar, un problema de conquistas. Y eso también afectó y formó la cultura judía, una cultura en donde prevalece la belicosidad, digamos, donde prevalece la formación militar. Eso es parte de la cultura judía. Ellos desarrollaron un sistema religioso sacrificial, es decir, un sistema religioso en donde lo importante era el sacrificio y un sacrificio que era riguroso, un sacrificio que tenía ciertas normas que se deberían de cumplir. Y ese sistema religioso se le conoció como judaísmo hasta el día de hoy. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como judaísmo. Recordemos entonces la vida de los patriarcas, cómo se les dio a ellos la ley, toda esa historia de ese pueblo que Dios, según la escritura, Dios escogió como su pueblo, ¿verdad? Y esta es la historia del pueblo judío. Aquí se puede ver cómo se extendió el reino de Israel y el área que tenía de influencia hasta el reinado de Jeroboam en el año 747 antes de Cristo, ¿verdad? Es decir, este era lo que está en color azul, es todo el territorio de Israel, que si ustedes ven, las fronteras llegaban muy lejos, incluso abarcaban parte de lo que nosotros conocemos hoy como Siria. Pero aparte de eso, tenían mucha influencia en Egipto hasta Etiopía, en parte de Arabia, en toda la región desértica, eh, hasta Mesopotamia e Irán y la parte norte del Mediterráneo en donde tenían mucha influencia la comunidad judía. También dentro del Asia Menor, donde había mucha influencia judía. Pero esto es básicamente el reinado, que fue la extensión más grande que se logró después del reinado que hizo Salomón, quien expandió las fronteras del reino de Israel fue Jeroboam II en el año 747. Esto fue cuando escribió el profeta Amós. Amós escribió en este periodo de tiempo cuando reinaba Jeroboam II, para que conozcamos entonces dónde estaban ubicados ellos. Eh, la diáspora judía, es decir, cuando la comunidad judía sale al exilio, cuando son llevados cautivos. El territorio de Israel fue llamado Palestina por los romanos como una ofensa a los judíos. Recordemos que los enemigos por años en el tiempo de los reyes David, Salomón y otros reyes, sus enemigos acérrimos fueron los palestinos. De ellos el gigante Goliat era uno de los palestinos y siempre estuvieron en guerra. Cuando los romanos conquistaron el territorio, para ofender y someter la voluntad de los judíos, le llamaron a ese territorio Palestina. Y entonces fue conocido como la tierra de Palestina. Incluso hay un canto que nosotros, un himno que entonábamos, no sé si ustedes lo conocen, que decía, tierra bendita y divina es la de Palestina donde vivió Jesús. Pero ese término, ese nombre Palestina, es ofensivo para los judíos. Es decir, si algo ofende a los judíos es que le digan a su territorio Palestina. En realidad ellos quisieran que se le llame Israel y no Palestina, pero los romanos utilizaron eso para ofenderlos a ellos. Fue invadido por diferentes potencias, por los asirios, por los babilónicos, los medos, persas, los griegos y finalmente los romanos. Aquí no puse a los egipcios, pero también los egipcios invadieron en algún momento el territorio de Israel. Perdón. El sistema religioso de los judíos fue amenazado y fue obligado a modificar la expresión de su religión cuando fueron llevados al exilio. Entonces ellos trataron de cuidar que la religión siempre se siguiera practicando, aunque no estuvieran ellos viviendo en su territorio. Y entonces ellos, para mantener la cultura judía, los judíos mantuvieron tres cosas importantes. Número uno, el sentido de identidad con el pueblo como territorio, es decir, ellos se identificaban mucho con la tierra de Israel.
con la tierra prometida. Es decir, esto es algo que llevan muy arraigados, eso. Es decir, su tierra es muy importante, su comunidad, su pueblo, ¿verdad? Es muy importante. El otro elemento muy importante es el templo. Para ellos el templo del centro de adoración era muy importante, por eso se hacían grandes peregrinajes, y uno lo ve en la Biblia, cuando en la época de la celebración de la Pascua venían judíos de muchos lugares del mundo y se juntaban ahí en Israel para poder eh, celebrar esa fiesta. Es decir, todas esas fiestas que giran alrededor del templo son muy importantes para ellos. Para ellos el templo es muy importante porque en algún momento eso representó la presencia de Dios. Y finalmente, el tercer elemento de la ley. Este es el más importante de todos, porque a través de la ley ellos representaban toda la esencia de su fe, toda la esencia de su creencia, toda la esencia de su amor por la tierra, de su amor por Dios y todo eso. Si algo identifica a esta comunidad, entonces son estos tres elementos. Su amor como el pueblo y su amor por la tierra prometida, su amor por el templo y su amor por la ley o la palabra de Dios, digamos. Y entonces a donde quiera que iban los judíos y fueron esparcidos, por huir de las amenazas de diferentes, ellos empezaron a construir sinagogas. Y estas sinagogas eran como templos en chiquito, en donde ellos se reunían para estudiar la ley. Recuérdense que Jesús incluso entró en alguna sinagoga en el norte del territorio y él dice que leyó la escritura. Nos recuerda también esta figura que aquí está a la par, ¿verdad? Los grandes imperios de Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, y finalmente una roca que cae, que muchos han interpretado y dicen, esa roca que cayó y derribó todos esos imperios, es el cristianismo, dicen algunos. Bueno, la profecía está ahí, pero es solamente para recordar los grandes imperios que en algún momento estuvieron dominando a la comunidad o al pueblo judío. Eh, Fíjense que los judíos, a partir de esas persecuciones, de esas guerras y todos, ellos migraron y tuvieron diferentes diásporas, se le llama cuando ellos salen y se van de su tierra. Cuando, por ejemplo, un guatemalteco se va al extranjero, es una diáspora. ¿Y a dónde buscan ellos? Al norte, se van a Estados Unidos. Algunos se han ido a Europa, algunos se han ido a España. Hay guatemaltecos en China, hay guatemaltecos en el sur de América, etcétera. Si ustedes van ahí donde ustedes viven y van al de la tienda, ¿quién es el dueño de la tienda? Ustedes van a encontrar que muchas tiendas, los dueños son gente del quiché, y los quichelenses es una comunidad que le ha gustado el negocio, y yo encuentro quichelenses por todos lados y los dueños de las tiendas son quichelenses. Y yo digo, ¿y de dónde salen estos quichelenses, verdad? Salieron de su territorio y fueron a hacer negocios, hasta metidos en cualquier colonia, y ellos tienen ahí sus tiendas, tienen un emprendimiento, tienen esa visión. Pues más o menos así, los judíos usaron varias ramas, varios caminos para seguir. Y entonces ellos en esas diásporas o en esas peregrinajes que ellos tuvieron hacia afuera, pues fueron poblando y fueron asentando comunidades judías en diferentes territorios. De esa cuenta, entonces, se asentaron en Europa, en España, en el norte del África y también hasta en el Medio Oriente. Existían muchas comunidades judías. Hay dos ramas importantes que menciono aquí, que son los sefardíes y los askenazis, que son dos ramas judías muy importantes. Si ustedes encuentran y conocen algún judío que vive aquí en Guatemala, él se va a identificar como sefardí o se va a identificar como askenazi, que son las dos grandes ramas de comunidades judías que salieron al exilio, que salieron al extranjero, y ellos de alguna manera se relacionan con cualquiera de esas dos ramas judías. Vean que ya no tienen nombres de las comunidades, de las tribus antiguas. Ellos dicen, nosotros somos de la tribu de Rubén, nosotros somos de la tribu de Manasés. No, ahora dicen ellos, nosotros somos sefardites, sefardíes, o somos askenazis. Así como es como se identifican ellos hoy. Esas son las comunidades judías actualmente.
Yo creo que aquí en Guatemala las comunidades judías que tenemos son sefardíes, más que comunidades askenazis, ¿verdad? Muy bien, entonces, algo importante de la cosmovisión, del entendimiento del judaísmo, algo importante de su espiritualidad, era este pensamiento que es el Coram Deo. El Coram Deo significa que ellos creen, los judíos creen, que la presencia de Dios está en cualquier lugar. O sea, la presencia de Dios está en todo lugar. Y esto viene desde la oración, como nosotros los cristianos, la oración fabulosa para nosotros, la oración predilecta para nosotros es el Padre Nuestro. Para los judíos, la oración predilecta, la oración más famosa, se le llama el Shema, que es Oye Israel, Deuteronomio capítulo 5 si no estoy mal. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ellos lo repiten así de memoria como nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos dicen, Oye Israel, tu Dios uno es, y eso es la oración que ellos hacen. Entonces hay una oración principal que ellos tienen como parte, pero con esa oración están diciendo ellos, Dios está en todo lugar, Dios está en cualquier cosa que nosotros hagamos, Dios está involucrado en nuestros negocios. Dice, porque la enseñarás a tus hijos andando en el campo, cuando estés en tu casa, es decir, en todo lugar. Hay que enseñar eso porque Dios está en todo lugar. Algo que se rescata de la espiritualidad judía es la creencia en un solo Dios. Ellos son monoteístas, creen en un solo Dios. Ellos también creen que eh, todas las actividades, todo lo que uno hace, lo hace ante la presencia de Dios. Entonces ellos siempre consideran que están ante la presencia de Dios. No es estar ante la presencia de Dios cuando van al culto, no. Ellos en cualquier momento están ante la presencia de Dios. Esa es la espiritualidad de ellos. Por eso dicen tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, Dios está ahí contigo. Tú estás delante de la presencia de Dios. En cada acto que realizas, en cada cosa que tú haces, alabas y debes alabar el nombre de Dios. Es una vida de integridad, es una vida muy importante en la comunidad, en el pensamiento judío. A Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús resume los 10 mandamientos o todos los mandamientos. Dice, el primer mandamiento es este. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que tú haces, debe demostrar tu amor al Señor. Ese es el pensamiento judío. Este es el Corán de, ¿verdad? Esto es importante. Jesús lo tenía presente, es parte de su enseñanza. Eh, Ahora veamos la cultura helénica. ¿Alguna pregunta con la cultura judía? ¿Alguna observación de la cultura judía? ¿Estamos bien? Nada que comentar. Bueno, sí. Ahora veamos entonces la cultura helénica. La cultura helénica es la cultura judía. ¿Por qué se le dice helénica? Porque Alejandro Magno, que fue el que fundó el imperio griego, él procedía de esta parte del norte de Grecia, en donde se desarrolló básicamente la cultura helénica. Alejandro el Grande estudió bajo los grandes filósofos de la antigüedad y entonces él emprende una campaña de conquista a todo el mundo conocido. Y él logró en el siglo cuarto antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, derrota a los palestinos y se adueña del territorio de Israel. Fíjense que yo pongo aquí que se adueña de Palestina, es decir, se adueña del territorio de Israel. Todavía no se le llama Palestina, pero él se adueña de ese territorio. Alejandro murió en el año 323, es decir, unos 70 años después de haber conquistado el territorio. Eh, es el territorio dividido en diferentes subreinos griegos. Y entonces estos diferentes generales de Alejandro empiezan a pelear dentro de ellos y a disputarse las diferentes tierras. Dentro de ellos
reconoce a Ptolomeo, que se adueñó de Egipto y conquistó y dominó Palestina. Seleuco es el otro general que peleó mucho con Ptolomeo, que se adueñó del Asia Oriental, dominó Siria, Babilonia y derrotó a Ptolomeo y luego establece una dinastía de donde proviene Antíoco, que fue el que profanó el templo en el año 2, en el siglo 2 antes de Cristo, es decir, 200 años de que Jesús muriera. Antíoco está profanando el templo, eh, ofreciendo sacrificios de cerdos y haciendo grandes festines en el templo y derramando sangre que no era reconocida por la comunidad judía, y esto enojó mucho a los judíos. Se sublevan y logran liberar por un poco de tiempo el territorio de Israel, ¿verdad? Hasta que son conquistados después por los romanos. Antígono es el otro general que heredó parte del territorio del Imperio griego, que él gobernó en Asia Menor y muchas de sus acciones después de él. Y Casandro es el otro general que gobernó en Grecia, Macedonia, que fue muy poco estable, un reinado muy débil y que fue el primero en caer en manos de los romanos. Esto es parte de la historia de la cultura helénica. Pero de la cultura helénica lo interesante es que ellos tienen mucho, es decir, los griegos tienen mucho arte por dominar el mundo y ellos imponen el idioma griego, así como hoy día prácticamente los norteamericanos imponen que se hable inglés y todas las relaciones internacionales de comercio se hacen en inglés, ¿verdad? No se hacen en español, se hacen en inglés. Si usted quiere hacer alguna transacción importante en el extranjero, debe de hablar inglés, debe saber hablar inglés. En aquel entonces había que hablar el griego, pero había un griego oficial, un griego, digamos, muy refinado, pero había un griego que era más común, que era un griego popular, que era el que se llamaba koiné. El koiné entonces era el idioma griego popular que todos hablaban, que usted iba a cualquier pueblo y usted hablaba, qué sé yo, hablaba español y donde usted llegó pues hablaban, qué sé yo, en chino, digamos, pues para poderse entender tenían que hablar koiné, tenían que hablar ese griego. Hoy usted va a, qué sé yo, usted va a Brasil en donde hablan portugués, aunque el portugués se entiende un poco en español, pero si usted habla en inglés, alguien le va a entender ahí. Si usted va a Europa, a Alemania, y usted no sabe ni pizca de alemán, pero usted habla inglés, alguien le va a responder en inglés. Es decir, no necesita usted hablar alemán para entender, para que alguien le comprenda allá. Pero si usted habla inglés, usted se puede relacionar con ellos. Es decir, y en aquel entonces usted hablaba koiné, pues en cualquier lugar le podían entender. Los griegos trataron de suprimir las religiones de los pueblos conquistados y trataron de suplantar por sus propios reyes, por sus propios dioses. De esa cuenta fue que Antíoco profanó el templo judío porque él fue a ofrecer sacrificios a sus propios ídolos, ¿verdad? Y eso fue una ofensa muy grande para los judíos. Entonces ellos trataban de imponer sus propios dioses. Los judíos se opusieron, fueron masacrados. Esto provocó la revuelta macabea. Esto lo describen los libros de los macabeos que están en la Biblia católica, en los deuterocanónicos Macabeo 1 y Macabeo 2, pero también está, si no les gusta leer esos libros, pueden leer entonces el escrito de, em, hay un judío que escribe las historias de los judíos, las guerras de los judíos, se me fue su nombre ahorita, pero es un escrito extrabíblico que no está ni en la Biblia nuestra ni en la Biblia católica, sino es otro escritor, un historiador judío, que describe cómo ocurrió esta revuelta macabea hasta que, pues por un periodo de 100 años, los judíos vivieron libres y lograron gobernar nuevamente el territorio. Los griegos, ¿qué aportaron? Los griegos aportaron el arte, la escritura, el idioma griego,
Y el uso de la razón, la inteligencia, el razonar, el analizar, el devenir, todo esto para la búsqueda del bien y las deidades, ¿verdad? Entonces es muy importante esa relación que hubo entre los judíos y los griegos. Por eso los judíos hablaban griego también. Y recuérdense que había un conflicto en el libro de los Hechos cuando dice las viudas de los griegos. No es que hayan sido griegos, eran judíos que hablaban griego y que habían crecido en el extranjero y por eso hablaban griego, no hablaban hebreo ni arameo, ellos hablaban griegos. Por eso el libro de los Hechos dice los griegos, pero están hablando de judíos que hablaban griego. La cultura romana. La cultura romana adopta o toma mucho de la cultura griega, pero los romanos conquistaron a los griegos y aprovecharon toda la estructura administrativa que los griegos habían dejado, la estructura política y religiosa, y suplantaron, pusieron a reyes títeres, a reyes que les servían para controlar y gobernar la gente. De esa cuenta gobernó Herodes. Herodes era un rey que había sido impuesto por los romanos para poder administrar el territorio de Israel. Los judíos no eligieron. Herodes no provenía de ninguna familia de reyes. Él fue impuesto por los romanos como rey de los judíos. Entonces, los judíos no tenían mucha afinidad con Herodes, no lo reconocían como rey, aunque él era rey y sus hijos heredaron después el reino del territorio de Israel, pero fueron reyes que fueron impuestos por los romanos. Los romanos impusieron la veneración a sus emperadores, es decir, los griegos impusieron dioses y los romanos ahora vienen y dicen, sus reyes son los dioses, es decir, el emperador era digno de ser considerado como un rey. Y entonces ellos pusieron estatuas de los emperadores en todas las provincias en donde ellos habían conquistado. Y cualquiera que pasara enfrente de una estatua de un emperador tenía que rendirle culto, tenía que rendirle reverencia. Eso era una ofensa para los judíos porque los judíos no aceptaban otro más que un solo Dios. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales los judíos fueron perseguidos. Así que fueron los mismos reyes romanos, ¿verdad? Los césares, que se pusieron como reyes, como dioses, ¿verdad? Para ser venerados. Establecieron cónsules en las regiones o provincias pacíficas, es decir, donde no había mucho conflicto, donde pues la gente era muy tranquila y pacífica. Ellos establecieron como sus administradores a personas que se llamaban cónsules. Pero en las provincias en donde había mucho conflicto, donde había mucho revueltas y amenazas, ellos establecieron gobernadores. Por eso en en Israel, ellos impusieron un gobernador y el gobernador era Poncio Pilato, por ejemplo, después fue Félix y habían otros gobernadores romanos. Pero cuando ustedes leen el libro de los Hechos, en algún momento y llegan, por ejemplo, a Chipre, en los viajes de Pablo, ellos encuentran que ahí había un cónsul, no era un gobernador, sino un cónsul. Eso quiere decir que Chipre era una isla, una comunidad pues pacífica. Esa era la forma en la que administraban los romanos su territorio. Habían entonces provincias consulares y provincias que eran gobernadas por gobernadores. Esa era la división que ellos tenían. Desarrollaron un conjunto de leyes y magistrados que favorecían solamente a los romanos, ¿verdad? Y entonces muy importante eso. Ellos desarrollaron muchas leyes y toda la estructura de las leyes, incluso actuales, tienen su base en la forma en lo que los romanos desarrollaron sus leyes. Si las leyes actuales tienen ese formato, digamos, pero fueron los romanos los que desarrollaron eso. Entonces ellos le daban mucha importancia a las leyes y eran muy respetuosos de las leyes. Por eso cuando Pablo es perseguido y dice, ustedes no saben que yo soy un ciudadano romano, ellos se ponen a temblar porque las leyes protegían a los ciudadanos romanos. A los que no eran romanos no las protegían. Entonces, cuando Pablo dice yo soy ciudadano romano, se asustan y tratan de liberarlo y pagarle un soborno, una mordida, para que no dijera nada. Y Pablo dice, no, yo necesito
que el juez me escuche y yo necesito que el César me escuche. Por eso él apeló a César, por ese sistema de leyes que ellos respetaban mucho. Un aporte muy importante de los romanos entonces fueron las leyes y fue la estructura política y la libertad que ellos dieron de trasladarse de un lugar a otro dentro de todo el imperio. No como ocurre hoy, digamos, con los Estados Unidos que están levantando paredes y dicen, aquí no hay migración. Los romanos permitían las migraciones y había un ambiente de paz porque todo era por medio de leyes y así era como ellos gobernaban y cualquier cosa mandaban al ejército y suprimía todo eso. Eh, Esto es la comunidad antigua. Hoy día es diferente la cosa. Hoy hay otras leyes que pues nos limitan a nosotros en otro sentido. De la cultura greco-romana, es decir, la mezcla de los griegos y romanos, se puede rescatar el arte y la tecnología griega que sirven para hacer grandes construcciones que existen hasta hoy en día. Si ustedes van a Europa van a encontrar muchos vestigios de la cultura romana, donde ellos gobernaron muchos edificios y estructuras que los romanos levantaron. Este sistema de gobierno que se llamó la Pax Romana, fue un periodo de mucha estabilidad, en donde hubo mucho crecimiento comercial, económico en el imperio, y que era un sistema apoyado por las leyes y la comunicación. Los romanos construyeron una gran cantidad de carreteras. Por eso decía el dicho, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, porque así habían sido diseñados para salir y entrar a Roma. Desde ahí era el centro del mundo, digamos, en aquel entonces. Por eso era muy importante la comunicación para ellos. Y durante el periodo del año 27 al 197 después de Cristo, el cristianismo se desarrolló en todo el imperio romano y afirmó su presencia. Aún en medio de persecuciones, el cristianismo se logró desarrollar en medio del imperio romano. Pero fue favorecido por todas esas carreteras, esos caminos, por esa paz que los romanos dieron, favoreció que las comunidades cristianas pues se movilizaran por todo el imperio. El cristianismo entonces es considerado por los judíos como una secta. Los judíos dijeron, esta es una secta judía, estos no son creyentes, no son creyentes del judaísmo. Los cristianos son una secta, son una plaga, son gente que no merece nuestro respeto. Los judíos siempre odiaron y detestaron a los cristianos por la forma en la que los cristianos interpretaban la ley judía, por la forma en la que los cristianos interpretaban las profecías judías. Y entonces ellos decían, estos son unos tontos, son unos estúpidos, estos no saben nada de la religión, son una herejía. Entonces, para los judíos, nosotros los cristianos somos herejes. Jesucristo es un falso profeta para ellos Jesucristo no es el Mesías prometido, para ellos Jesucristo es un impostor, para ellos Jesucristo es un intruso, para ellos Jesucristo es un don nadie, ¿verdad? Ese es el pensamiento judío hasta el día de hoy. Y por eso existía mucha persecución de los mismos judíos hacia los cristianos. Al igual que hoy, entonces, los primeros cristianos vieron cumplidas las promesas de la antigüedad en Cristo. Es decir, los cristianos, al contrario, interpretaban que las promesas, que toda la ley, todo, se cumplían en Cristo. Esa es la creencia cristiana. Los judíos no ven ese cumplimiento en Jesús Cristo que nosotros creemos, sino ellos esperan todavía algo más, ¿verdad? Pesaba mucho el celo nacionalista en la comunidad judía y en esa religión judía. Y entonces ellos perseguían a los cristianos por ese celo que tenían de su religión, por ese celo que tenían de la ley, por ese celo que tenían del templo. Por eso perseguían a los cristianos. Los judíos perseguían a los cristianos. No los aceptaban, no los toleraban. Y mucho menos a los gentiles, ¿verdad? Para los gentiles ellos tenían un patio aparte, es decir, los aceptaban como prosélitos, pero no como judíos propios. Si usted se quería hacer judío, una de las cosas que tenía que cumplir era circuncidarse y una serie de cosas ahí, ¿verdad? Pero aún así no lo consideraban judío. En cambio, los cristianos le dan apertura a los gentiles, le dan apertura a la gente que no es judía.
Y esa es la riqueza que tiene el cristianismo. En el primer concilio que se da en Hechos 15, el problema que se trata es el problema de los gentiles, ¿verdad? Y ahí hay una discusión seria, ¿verdad? Porque lo que se pone en juego ahí son las costumbres judías, que están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Miren, que están con estas costumbres, que no se quieren circuncidar. Y había un grupo que decía que se circunciden, y otros no, que los echen porque están comiendo carne. Y entonces se tuvieron que poner de acuerdo en ese concilio. Y vean ustedes lo que sale como conclusión de ese concilio, ¿verdad? Ya no les imponen a ellos la circuncisión. Dice, bueno, no es necesario que se circunciden, pero sí cuídense de comer esto, sí cuídense de guardar esto, ¿verdad? Son consejos que da ese concilio. Tiene más apertura. Los judíos eran tajantes, el cristianismo no, el cristianismo tiene más apertura, pero sí surge del judaísmo, el cristianismo surge del judaísmo, pero no es judaísmo, no es judaísmo. En la época de la Edad Media, son los cristianos los que persiguen a los judíos, y de ahí se da la Inquisición. Los cristianos andan viendo quién tiene costumbres judías y los persiguen ahí en Europa. ¿Ah? Alguien es capturado porque no quiere comer chicharrón, porque no quiere comer carne de cerdo. Este es judío, y lo llevaban a juicio y los condenaban y los castigaban y los obligaban a comer carne. Y los judíos tratando de cuidar su religión, es decir, los cristianos se volvieron de ser perseguidos, se volvieron después los perseguidores de los judíos. Em, el cristianismo entonces seguía siendo considerado una secta judía. Los romanos vieron a los cristianos como una religión peligrosa. Lo vieron como una religión peligrosa porque no querían adorar al César. Y entonces, como no querían adorar a César, ellos les decían, ustedes los cristianos son unos ateos. Son ateos porque no creen en César, no quieren rendirle culto a César. Y esa palabra ateo se la aplicaron los romanos a los cristianos. Y ahora nosotros utilizamos la palabra ateo ya con otro sentido, pero eso fue primero, la primera acusación que le hicieron. Fueron acusados de incesto porque decían que se casaban entre hermanos, porque los cristianos se llamaban uno al otro hermanos, así como hoy día, hermano José, hermana Sandra, ¿verdad? Miren, se están casando entre hermanos, son incestuosos. ¿Verdad? Ellos comen carne porque cuando celebran sus ritos y hacen su cena, dice que comen carne y beben sangre. Esa gente es bárbara, esa gente no tiene cultura, y los romanos que no entendían el cristianismo creían que literalmente cuando se celebraba la Santa Cena estaban comiendo carne y bebiendo sangre. Entonces confundieron eso y los persiguieron por eso. Se les acusó de muchas cosas, pero finalmente la acusación más importante fue ser rebeldes y sediciosos. Y por esa razón los metieron a la cárcel, los expulsaron de las ciudades, algunos fueron capturados y los llevaron a los circos para que fueran devorados por fieras, por leones y otras fieras, y eran masacrados, ¿verdad? Y disfrutaban viendo eso los romanos, ¿verdad? Cómo eran castigados y torturados los cristianos. Es como que hoy día alguien mira un linchamiento, ah, qué bueno que mataron a ese bandido, ladrón, asesino, violador, lo que sea, ese marero, que lo maten, a la gente se enardece y siente satisfacción. Pues la misma sentía en aquel entonces cuando mataban a un cristiano, ¿ya? Y hubo entonces persecuciones locales y persecuciones generales. Vean que entonces que el cristianismo está desarrollándose con costumbres judías, está desarrollándose con costumbres griegas, está desarrollándose con costumbres romanas, se está desarrollando en una cultura griega, se está desarrollando en una cultura romana, y vienen entonces impregnados de ciertas cosas que cada una de estas culturas le fueron agregando al cristianismo. Entonces el cristianismo es un conjunto de relaciones de diferentes culturas, por lo menos de estas culturas que estamos mencionando. De esos elementos entonces se forma la comunidad cristiana. La vida cristiana entonces se fundamenta en tener una fe común, una fe que es enseñada por los apóstoles,
una fe que centra a la iglesia. Entonces empieza a consolidarse el cristianismo en sus enseñanzas. Una fe común, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, una fe, un bautismo. Esas eran esa unidad era lo que se estaba buscando. Y entonces en cualquier lugar en donde había una comunidad cristiana, esto era lo que se predicaba, ¿verdad? Esta era la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Y eran los ancianos los encargados de la comunidad. Aquí surgen entonces ancianos, no se habla de pastores, sino son ancianos los que cuidan de la iglesia. Esta palabra anciano después se tradujo de otra manera, lo tradujeron como presbíteros, después la tradujeron como superintendentes, después la tradujeron como obispos, pero todo eso significa anciano, ¿verdad? Y ya después nosotros hablamos de pastores, pero la idea es que el gobierno cristiano originalmente fue un gobierno o fue un cuidado de ancianos, ancianos que conocían la fe que fue transmitida por los apóstoles y que fue enseñada. De esa cuenta entonces fue la necesidad del surgimiento de la Biblia que nosotros conocemos hoy, porque ahí se condensaba, se resumía la enseñanza de los apóstoles. Era muy importante entonces la pureza de la doctrina que fue transmitida por los apóstoles. Después fue enseñado en seminarios y de ahí se formaron entonces después los sacerdotes y los pastores, ¿verdad? Porque eso es la historia de cómo se formó la fe cristiana. Y un centro común de adoración de fe. Fíjense que el centro de adoración común de fe de los judíos es el templo, pero de los cristianos, ¿ya? ¿Cuál es ese centro de adoración? ¿Cuál es ese lugar de fe? ¿Cuál es ese lugar que nos junta, que nos reúne a todos como cristianos, como hermanos? Nosotros decimos, bueno, la iglesia, pero la iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunidad. Entonces, cuando estamos en comunidad, somos iglesia, ¿verdad? Y la iglesia más pequeña, diríamos nosotros, es la iglesia de la familia, la iglesia doméstica, ¿verdad? Esa es la iglesia más pequeñita. Pero cuando se unen varias familias, varios creyentes, varios hermanos, forman la iglesia. Se reúnen en el patio, se reúnen en el parque, se reúnen en la iglesia, se reúnen en el río, en donde quiera que se reúnen, son la iglesia. No es el edificio en sí, ¿verdad? Y entonces eso era algo diferente que tenía ahora el cristianismo, a diferencia de los judíos y las otras religiones, ¿verdad? No se refiere a una ciudad o a una comunidad. Por ejemplo, la comunidad católica, para ellos el centro de la fe es Roma. Aquí en Guatemala, la gran caravana que se va para Esquipulas es el centro de la fe, no. El cristiano no tiene ese lugar predilecto, ¿verdad?, que represente su fe, ¿verdad? Es en sí la reunión de la gente, ¿verdad? Esa es la idea, así debería ser. Esa es la pureza, digamos, del cristiano. No hay una capital, es decir, la ciudad santa no es Jerusalén, la ciudad santa no es Roma, la ciudad santa no es donde sea. La ciudad santa es la ciudad celestial, a donde todos vamos, ¿verdad? Ese es el pensamiento que debe prevalecer en nosotros los cristianos. Y entonces, en esa interculturalidad inicial, ¿qué es lo que se da en esa interculturalidad? Se da un intercambio de culturas que trajo cambios a la expresión cristiana. Hubieron expresiones heréticas, por ejemplo, se habla en la Biblia de los nicolaítas en el Nuevo Testamento. Los nicolaítas eran esos que creían que había que disfrutar del mundo y todo eso y que, pues como Dios nos perdona, pues podemos pecar. Y al final de cuentas, pues Dios nos perdona. Esos son nicolaítas, ¿verdad? Lo que dicen los muchachos hoy día, si pecamos, pedimos perdón y ya empatamos, ¿verdad? Estamos bien. Eso es nicolaísmo puro, ¿verdad? Existieron los gnósticos, existieron los maniqueístas que dejaron algunas ideas del cristianismo y todavía persisten dentro de nosotros. Hay ideas
que nosotros tenemos todavía como un evangelio gnóstico, ¿verdad? Una idea del evangelio gnóstico, por ejemplo, es ¿cuál es el día más santo de la semana? ¿Cuál es el día más santo de la semana, creen ustedes? No existe ningún día más santo, ¿verdad? Pero el que cree que el domingo es el día santo, ese es un gnóstico, porque está dividiendo su mundo, está olvidando que la presencia de Dios no es solo un día, la adoración a Dios no es solo un día, es todos los días. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que para tener la pureza de la fe. Finalmente, el cristianismo se hace una institución, se institucionaliza, ¿verdad? Viene el emperador Constantino y hace oficial el cristianismo y entonces se vuelve una institución. Y al volverse una institución, caemos en el problema de que se vuelve riguroso, se vuelve formal y hasta se privatizó finalmente la fe. Hoy la iglesia, nosotros decimos la iglesia es de Cristo, pero cuando vemos en papeles tiene nombre y apellido. La iglesia le pertenece a alguien. Y esto es un problema que tenemos de la privatización de la fe y el comercio de la fe. Estos son parte de los que hemos tenido. Vean que la cultura eh, se ha agregado a esta expresión de la fe. ¿Es bueno, es malo? No lo sé, pero ahí está, presente, ¿verdad? Y eso a veces nos causa a nosotros cierto conflicto en nuestra expresión de la fe cristiana. Muy importante el uso de los símbolos como recordatorios, como insignia de la fe, no solo físicos, sino ideológicos. El uso de la cruz, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos la cruz vacía. La Iglesia Católica tiene la cruz con el Cristo, por eso se le llama el crucifijo. Nosotros hablamos de la cruz. Y hoy día ya no se está usando esto, que se está metiendo una contaminación judaizante dentro del cristianismo, lo voy a decir después. Pero existieron otros símbolos cristianos. Existió este famoso pececito, ¿verdad? Por lo cual se identificaban los cristianos en el tiempo de los romanos. Una cruz invertida. La Biblia es un símbolo cristiano. La famosa paloma de la paz es un símbolo cristiano, la paloma que representa el Espíritu Santo, el alfa y la omega, ¿verdad? Para los católicos, el famoso rosario, estos símbolos que representan también eh, símbolos de la fe católica cristiana que posiblemente no los conocemos. Eh, los escapularios, la cruz, el crucifijo, la cruz también, hay diferentes tipos de cruces, ¿verdad? Que representan a grupos cristianos de diferentes expresiones de fe, pero se identifican como cristianos a través de estos símbolos. Si ustedes ven un carrito donde está esta figura, sepan que quien va o el dueño de ese carrito o el quien vaya adentro, pues es un cristiano católico, ¿verdad? Y nosotros pues llevamos a veces figuras de la Biblia o pescaditos así, y quien los ve dirá, este es el cristiano evangélico. Son símbolos que a veces usamos para identificarnos. Es parte también de la expresión de nuestra fe. Muy bien, hasta aquí la presentación. Preguntas y comentarios. La cruz invertida hacia abajo es el símbolo satánico. No, no es símbolo satánico. Ese es el símbolo de la cruz de Pedro. Ah, sí, ¿no? Recordemos que según la tradición, Pedro fue crucificado de cabeza. Ujú. Y entonces esa Sí. es una cruz cristiana que utilizan algunos que se identifican más como devotos de Pedro. Por eso usan la cruz invertida. Pero sí es cierto de que hay algunas herejías que utilizan otros símbolos que aparentemente cristianos que no lo son. Hoy día ustedes encuentran una gran cantidad de pseudo cristianismo. Por ejemplo, la famosa veneración o adoración de la Santa Muerte, ¿verdad? Donde mezclan símbolos cristianos
con símbolos de esotería. Entonces uno dice eso, ¿será cristianismo eso o no? Pero ellos le creen, le rezan a la Santa Muerte. Yo no comprendo eso, pues, pero eso no es cristianismo, eso sí son herejías. Y parte de la complicación que nosotros tenemos hoy día es que existe en la actualidad una avalancha de pensamiento judaizante que está metiéndose, que se está introduciendo dentro de las iglesias. A eso se le llama mesianismo. ¿Eh? El mesianismo se está introduciendo dentro de la iglesia. Y entonces en las iglesias, en algunas iglesias ya no utilizan el símbolo de la cruz. Lo que ven ustedes es un arca de pacto o ven una espiga de trigo o ven ustedes un candelabro de 7 brazos. Esos no son símbolos cristianos, esos son símbolos de la religión judía, pero ellos creen que son más cristianos que los cristianos por tener esos símbolos judíos. En esas iglesias cristianas que están contaminadas por el mesianismo, están empezando a celebrar fiestas judías, están celebrando la fiesta de los tabernáculos, están celebrando las fiestas que los judíos celebran. Entonces, están dejando de ser cristianos y se están convirtiendo más en judíos. Y esa contaminación, esa doctrina falsa, se está metiendo en la iglesia de una manera muy sutil. Y hay algunas iglesias en donde utilizan ese cacho que le llaman shofar, ¿no? Para llamar a la asamblea. Eso es de la comunidad judía, no es cristianismo. Pero ellos creen que con eso le dan mucha más santidad a la iglesia y no es así. Ellos están contaminando la fe cristiana con elementos judíos. Y aquella persecución que los judíos hicieron en la antigüedad, persiguiendo a Pablo y a la predicación cristiana, ahora nos están ganando, introduciéndose con costumbres, con doctrinas equivocadas. Hay iglesias incluso en donde le están cambiando el nombre a las cosas. A la Biblia ya no le dicen Biblia, ¿verdad? Le dicen la Torá o la Mishnah o lo que sea. Eh, ya utilizan palabras de decir, bueno, ya vamos a escuchar ahora el mensaje, ahora oigamos el remá. Es palabras griegas que están introduciendo, digo, judías que están introduciendo en la comunidad cristiana. Y entonces eso es un atentado para nosotros, una doctrina falsa que se está introduciendo y que se está metiendo a la iglesia. Es parte de esa relación intercultural que algunos están viendo como favorable, de manera de que un cristiano moderno, un cristiano que está al día, un cristiano que es puro cristiano, tiene que tener el shofar, tiene que tener la espiga, tiene que tener el brazo, el candelabro, tienen que cambiarle nombre a las cosas para ser buenos cristianos. No se están dando cuenta de que en realidad estar ganando se está perdiendo. Estamos perdiendo elementos de la fe cristiana, ¿verdad? Lamentablemente. Y eso es una amenaza que está ahí, pero es parte de esa relación que se está dando en la interculturalidad, porque han sido muy influenciados por las comunidades judías y ellos conocen mucho más de la ley judía que del evangelio mismo, ¿verdad? En algunos lugares, incluso cuando usted llega, le cambian al entrar, a usted le cambian nombre. Le preguntan a usted cómo se llama. Eso le pasó a mi hermano. Dice que él llegó a una de esas comunidades y cuando iba para adentro le dicen, ¿y usted cómo se llama? Y él dice su nombre. "¿Va? Yo me llamo Minor". Dijo él, bueno, ya no se va a llamar Minor. Usted se va a llamar Eliseo. Entonces le pusieron un nombre judío, ¿verdad? Entonces Eliseo. Y mi hermano, como es calvo, mi hermano le dio risa y se empezó a reír. Dije, y este me dijo pelón, ¿verdad? Como aquellos muchachos que le gritaron pelón a Eliseo. Entonces, sin con cuento y cuento, me dijo pelón. Digo, entonces mi hermano entró riéndose de que le habían cambiado nombre, pero son costumbres que están adoptando ahora dentro de las comunidades cristianas. Eso es parte de la influencia, de la guerra ideológica, de la guerra doctrinal que tiene la iglesia. Debemos nosotros conocer eso y debemos de ser muy cuidadosos
con esos intercambios que estamos haciendo, ¿verdad? Disculpen que se lo diga, yo no sé si usted tiene influencia de eso en sus iglesias, pero deben de tener cuidado con eso, deben de tener mucho cuidado, ¿verdad? Muy bien, no sé si queda claro entonces ese origen intercultural del cristianismo. Es decir, el cristianismo que nosotros practicamos tiene mucho sí es cierto, tiene mucho de herencia de la comunidad judía, pero no somos judaizantes, no practicamos la religión judía, es cristianismo, porque nosotros creemos y predicamos a Cristo. El judío no cree en Cristo, ni predica a Cristo, ¿verdad? Ellos siguen hablando del Mesías venidero. Para nosotros el Mesías ya vino. Nosotros lo esperamos en su segunda venida, que es lo que nosotros creemos. Pero para ellos esperan al Mesías, no creen en este Cristo que ya vino. Ese es un problema que hay ahí, debemos tener cuidado con eso. Entonces, digamos, esa riqueza, y nosotros hemos perdido algunas de las riquezas de la comunidad judía. Por ejemplo, hemos perdido esa idea de la presencia de Dios en nuestra vida en cada momento, en cada acto de nuestra vida, Dios está presente. O sea, eso es parte de la riqueza de la fe que nosotros debemos heredar de la comunidad judía. De la comunidad griega, lo que nosotros debemos el heredar y debemos aprender es el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría. Recuérdense ustedes la iglesia de Berea, Pablo llegaba y les predicaba y ellos no estaban convencidos y se iban a revisar si era cierto lo que les había predicado. ¿Sí? Ellos tenían esa curiosidad, esa curiosidad de no ser engañados por falsas enseñanzas. Ese amor deberíamos nosotros también de apreciar y tener. Y de los romanos, ¿verdad? Pues apreciar nosotros también estas cuestiones de la administración que los romanos enseñaron. O sea, si algo trajo la comunidad romana al cristianismo, posiblemente fue la institucionalización, pero en esa institución es importante la administración. Entonces, debemos de aprender también de eso. Eso es la herencia que debemos nosotros tener de ese intercambio intercultural, de esas culturas. Y ahora nosotros todavía mucho más, porque nosotros tenemos mucho contacto con otras comunidades que también van a enriquecer o pueden enriquecer el cristianismo. Y de eso nosotros debemos aprender eh, y tener mucho cuidado de no estar introduciendo doctrinas falsas o prácticas falsas, ¿no? Eso es lo que debemos tener mucho cuidado. Muy bien. Eh, ¿Comentarios? ¿Otras preguntas? Está muy interesante, hermano, lo que se refiere a a las costumbres, ¿verdad? Y tradiciones, ¿verdad? Porque esas son las que más se han manejado y que han influido mucho en el tiempo en el que vivimos en en las iglesias cristianas, ¿verdad? Han Ujú, influido poderosamente. Yo soy muy creyente de muchas cosas, pero también soy muy cuidadoso, ¿verdad? Y he observado que hoy las iglesias se han dedicado mucho a un movimiento que se le llama profético, ¿verdad? No sé de dónde se lo han sacado, pero andan profetizando más que otra cosa, hermano, ¿verdad? No sé si ya se volvió una cultura o es una aflicción que tienen ciertas organizaciones cristianas, ¿verdad? En cuanto a tener gente, tal vez pienso yo, adentro de una congregación, pero han surgido muchos en esa forma, como usted dice, he visto a muchos que han sido muy fieles y de repente miramos a su congregación, ¿verdad? Que ya hace poco estaba viendo yo a alguien que admiraba mucho yo en el canto, ¿verdad? Una cantante. Y ahora que la miro, ¿verdad? Anda con un amarrado, ¿va? Aquí en la cabeza, no sé de dónde será eso, pero carga un gran trapo amarrado, ¿verdad? En la cabeza cuando sale. De hecho, es muy famosa, ¿verdad? Todos quizás más de alguna vez cantaron un canto de ella o la han cantado y yo me sorprendo y digo, wow, ¿de dónde sacó esto? Y eso todo viene, hermano, porque usted habla de los judíos, ¿verdad? Yo me imagino que de por ahí viene eso, ¿verdad? Y de repente cuando transmiten algún, porque son influencias también, ¿verdad? En las redes sociales.
De repente Correcto. cuando están transmitiendo algo, ¿verdad? Como usted dice, hay un candelero ahí o un símbolo de algo y uno dice de dónde salió, ¿verdad? Pero que nunca lo había visto uno. Yo pienso que esto de la interculturalidad, hermano, está fuerte en este tiempo, ¿verdad? O sea, es bueno aprender, ¿verdad? Y comprender, pero hay cosas que no están en de acuerdo a la fe, ¿verdad? Que presenciamos nosotros, hermano. Pienso yo en eso, ¿verdad? Correcto. Y ahí está, digamos, el consejo del apóstol Pablo. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ese es un principio de interculturalidad. Podemos tomarlo nosotros de esa manera. No todo vamos a condenar nosotros como malo. Hay, puede haber algo bueno. Y eso debemos retener y mantener y si es posible aplicar, ¿verdad? ¿Qué dice hermano José? Este, yo sabía que habían judíos mesiánicos. Son los judíos que creen en el Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso he escuchado a algunos de ellos y ellos recitan primera carta a los Corintios, los Hechos, todo lo que es el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Qué me opina? ¿Qué dice usted, hermano? Hermano Sí, Byron, aquí no. son, son, son judíos que no son reconocidos como judaizantes, es decir, ellos no practican el judaísmo. Es decir, ellos hacen una mezcla, ¿verdad? Y hay muchos que quieren adoptar esas costumbres, por eso les digo, es una doctrina que debemos tener mucho cuidado, que es una doctrina errónea, ¿verdad? Porque no es la misma perspectiva de nosotros los cristianos. Es decir, el Cristo redentor es muy diferente, digamos, al Cristo que ellos predican, ¿verdad? Porque es un Cristo venidero, no es un Cristo que ya vino. Esa es la diferencia de esto. Entonces debemos tener mucho cuidado. Es un Cristo triunfante, es un Cristo victorioso. Nosotros decimos Cristo obtuvo la victoria en la cruz, pero para ellos el Cristo de la cruz es un Cristo derrotado. Entonces no les gusta. Por eso no les gusta la cruz. Por eso es mejor el candelabro. Por eso es mejor el pacto, el arca del pacto. Entonces sustituyen unas cosas por otras, pero hay una mentalidad en eso. Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Y definitivamente, pues todos tenemos libertad de practicar pues el cristianismo como nos lo han enseñado, pero debemos de ir buscando la pureza de la fe, ¿verdad? Porque hay cosas también que muy probablemente nosotros eh, podrían ser cuestionadas, ¿verdad? Eh, pero también nos regimos pues a ciertas normas que tenemos dentro de nuestras diferentes congregaciones. Son cosas que también debemos valorar, ¿verdad? Así que sí existe ese grupo de judaístas, pero ellos son judíos, puramente judíos. Aparte son los mesiánicos, ¿verdad? Que no son judíos, pero que están mezclando cristianismo con judaísmo. Es una cosa diferente. Ujú. Muy bien. ¿Quiere acercarse un poco a la cámara, hermana, solo para tomar la foto de la asistencia? Ahí estamos. Muy bien. Pongan su mejor carita, dijo. Ahí estamos ya. Muy bien. ¿Alguien más? Perdón, ay, disculpen, es que tenía apagada la luz del vehículo porque en el vehículo estoy recibiendo la clase. Sí, eso me estoy dando cuenta. No tenga pena, solo quería la imagen para tenerla Gracias, gracias. como parte de la asistencia del día de hoy. Ya, Gracias, ya. la verdad es de que aquí estoy aclarando muchas dudas que tenía, porque Ujú. decía yo, ¿será que nosotros estamos haciendo bien las cosas o ellos están haciendo mal las cosas como para ver lo que ellos utilizaban, que utilizan los judíos, ¿va? Por ejemplo, lo que decía el cuerno, el aceite, el candelabro y todo eso. Entonces, yo solo pensaba en eso, pero ahora, bueno, nunca me dediqué a investigarlo, pero ahora pues se aclararon esas dudas. Dios le Muy bendiga. bien. Muy bien, gracias, hermana Sandra. Muy bien, hermanos, llegamos entonces al final de la clase. Voy a cerrar la grabación y voy a ver si llega a mi correo o a dónde va a llegar esta grabación. No lo sé, ¿verdad? Porque regularmente llega al correo del que abrió la sesión.
Entonces, si la sesión la abrió el seminario, va a llegar al correo del seminario. Entonces, eso voy a tratar de averiguar, porque si llegó a mi correo, no hay ningún problema. Yo lo subo después el vínculo a la, a la, al aula virtual. Y si no, entonces voy a pedirle que lo suban ellos. Si no hay más, entonces vamos a ir dando por cerrado. Solo permítanme cerrar la grabación.